Hola amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy voy a mostrarles cómo hacer este vestido. Es un vestido para niña de 3 a 6 meses. Es muy fácil de realizar, como pueden ver la puntada, solamente trabajamos varetas. Está tejido en la técnica de ganchillo crochet con el personaje de Hello Kitty y bueno, luce muy bonito y sobre todo es muy fácil de realizarlo. Si este vestido te gusta y quieres aprender a tejerlo, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer el vestido son los siguientes. Voy a tejer con hilo cristal en color blanco, en color rosa, en color rojo, amarillo y negro. De estos nada más voy a necesitar un poco. Voy a tejer con un gancho de 2.5 milímetros, aguja para estambre, cinta métrica. Voy a necesitar tijeras y 2 botones. Este vestido es para una niña de 3 a 6 meses. Si ustedes quieren hacer este vestido más grande para otras tallas, aquí lo único que van a hacer es tejer un punto más en las dos partes de la espalda. Yo aquí tejí 14 puntos, por ejemplo para la siguiente serían 15, para la siguiente 16 y así. En la parte de las mangas tejí 18 puntos. Ustedes van a tejer 2 puntos por cada siguiente talla. En lugar de hacer 18 puntos van a hacer 20 para la siguiente y 22 y así. Lo mismo aquí en la parte del frente, tengo 25 puntos. Para otra talla van a ser 27 o 29 y así, dependiendo la talla que vayan a trabajar. Aquí lo mismo. En la parte del canesú, por cada talla van a aumentar 2 hileras más. Yo trabajé 9, entonces para la siguiente serían 11, luego 13 y así. Todo esto va a ser aumentando 2 hileras en cada una de las partes que estamos trabajando. Aquí tejí 8, entonces van a tejer 10. Aquí tejí 12, van a tejer ustedes 14. Y aquí tejí 10, van a tejer 12. O sea, por cada talla aumentar 2 hileras en cada una de las partes a partir del canesú, de las hileras rectas, de estos en color rosa y después en color blanco. Si es que ustedes quieren hacerlas en tallas más grandes, esa sería la guía para que ustedes lo puedan realizar. Voy a iniciar con el color rosa. Empiezo con una cadena reforzada y a partir de aquí voy a tejer cadenas. Voy a tejer 89 cadenas. Aquí ya tengo mis 89 cadenas. Ahora voy a tejer 2 cadenas más para formar la primera vareta. Ahora, de aquí de donde tengo el gancho cuento 1, 2, 3. En la cadena 4 hago la segunda vareta. Y voy a continuar haciendo una vareta en cada punto hasta tener 14. Hago 2 cadenas. Vamos a ir a la siguiente cadena. Y hacemos ahí la primera vareta. Voy a tejer un total de 18 varetas. Tengo una, hago la segunda y así en cada una de las cadenas voy a tejer una vareta hasta tener las 18 varetas. Una vez que tengo aquí los 18 puntos, hago 2 cadenas y en la siguiente cadena hago la primera vareta y aquí voy a continuar tejiendo hasta tener un total de 25 varetas. Ahí ya tengo 2 en cada punto, una vareta hasta tener las 25. Aquí ya tengo los 25 puntos. Ahora tejo 2 cadenas y en el siguiente punto hago la primera vareta. Aquí voy a tejer 18 varetas. Ahí tengo 2, hago la tercera y así hasta tener 18 varetas. Aquí ya tengo las 18 varetas, hago 2 cadenas y voy a ir a la siguiente cadena, tejo la primera vareta. Aquí voy a tejer un total de 14 varetas para terminar la hilera. Aquí tengo 4, voy a continuar hasta tener las 14.
Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Dejo aquí en la última cadena la última vareta. Aquí ya tengo 14. Entonces lo que tengo aquí son estas dos que son a los extremos, que son 14 varetas. Después la parte de las mangas son 18 varetas en cada lado y al centro 25 varetas. Estas 14 varetas de los extremos van a ser para la parte de la espalda. Ahora, a partir de aquí vamos a ir tejiendo todas las hileras del canesú de la siguiente forma. Tejemos 2 cadenas y en cada una de las varetas vamos a tejer una vareta hasta llegar a la parte de la separación. Aquí ya tejí una vareta en cada vareta. Llegué aquí a la parte donde tengo la separación de 2 cadenas. Ahí voy a tejer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. 1 y 2. Eso es lo que vamos a hacer en cada separación. Después vamos a ir a la siguiente vareta y en cada una vamos a ir tejiendo una vareta. Esto lo vamos a tejer durante toda la hilera, una vareta en cada punto y en la separación 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Aquí voy a llegar a la siguiente separación haciendo una vareta en cada punto. Aquí ya llegué a la última vareta, estoy aquí donde está la separación y aquí en la separación vamos a hacer lo mismo, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y esto lo vamos a hacer durante toda la hilera. En cada separación 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y después vamos a ir en cada punto haciendo una vareta. Continuamos así hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Aquí sobre el último punto tejo la vareta y de esa forma ya queda terminada esta hilera. Así es como queda la hilera número 2. Voy a iniciar la hilera 3 y vamos a ir repitiendo lo mismo hasta terminar de formar el canesú. 2 cadenas para iniciar y en cada punto una vareta. Vamos a continuar hasta llegar a la separación de 2 cadenas. Una vez que llegamos a la separación, vamos a tejer ahí 2 varetas, lo mismo que en la hilera anterior, 2 cadenas y 2 varetas. 1 y 2 y continuamos en cada punto haciendo una vareta hasta llegar a la separación y en la separación vamos a tejer lo mismo que aquí, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas y esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera y en cada una de las hileras hasta llegar al tamaño que necesitamos para nuestro canesú. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hileras. Con estas 9 hileras, aquí les voy a mostrar, esta es la parte de la espalda, la parte que está separada, y esta es la parte del frente. Las medidas que tengo aquí tengo un total de 24 centímetros, y aquí en la parte de la manga tengo 10 centímetros. Lo mismo de aquí, de la parte del cuello hacia la sisa, tengo 10 centímetros. Ustedes que están haciendo tallas más grandes van a aumentar 2 hileras más en cada talla. Ahora, una vez que ya tengo esta parte, voy a tejer ahora ya la unión y voy a hacer lo siguiente. De aquí voy a tejer lo mismo hasta la separación, haciendo las 2 cadenas y una vareta en cada punto. Aquí tejo 2 cadenas y una vareta en cada punto hasta llegar a donde está la separación. Una vez que llegamos a donde está la separación, vamos a hacer ahí las 2 varetas y ahora vamos a dejar pasar todos estos puntos que son de la manga y vamos a ir a la siguiente separación, ahí donde trabajamos los aumentos, y vamos a hacer dentro de la separación 2 varetas, 1 y 2, y aquí ya tenemos unida la parte de la manga. Ahora vamos a continuar haciendo una vareta en cada punto hasta llegar a la siguiente separación. Una vez que llegamos a la separación, vamos a hacer ahí 2 varetas, 1, 2 y lo mismo, vamos a dejar pasar los puntos de la manga y vamos a ir hasta la siguiente separación y ahí vamos a tejer 2 varetas, 1, 2 y ahora vamos a tejer una vareta en cada punto. Aquí ya llegué al final de la hilera, voy a hacer un punto
en el último punto alto y voy a tomar el primer punto de la hilera anterior, y ahí en la base de ese punto que ya tejí, paso ahí y paso con punto deslizado por el punto anterior y hago mi vareta. Voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Aquí ya tengo formada la parte del canesú, aquí ya quedaron formadas las mangas y ahora vamos a tejer de manera circular hacia abajo. Aquí voy a girar mi tejido cada vez que termine una hilera para que me quede de la misma forma de ida y vuelta mi tejido como lo hice en la parte de arriba. Entonces termino aquí, giro mi tejido y vamos al siguiente punto y hacemos una vareta y vamos a continuar haciendo una vareta en cada punto. Vamos a continuar tejiendo una vareta en cada punto hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos aquí al final de la hilera, voy a hacer este punto que es el último de la hilera. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Vamos a continuar las siguientes hileras repitiendo todo. Vamos a ir girando nuestro tejido cada vez que terminemos una hilera. Hacemos ahí las 2 cadenas y vamos a ir haciendo en cada punto una vareta. Así vamos a continuar hasta terminar de tejer la parte en color rosa. Aquí tejí un total de 8 hileras sin hacer aumentos, y desde donde trabajé la unión tengo una medida de 7 centímetros. Ahora lo que voy a hacer aquí es tejer en cada uno de los extremos. Voy a ir aumentando 2 puntos en cada lado. Entonces ahorita lo que voy a hacer es colocar mi tejido centrado y voy a colocar una marca a cada uno de los costados, y aquí voy a continuar girando mi tejido cada vez que termine una hilera. Voy a iniciar igual con 2 cadenas y vamos a ir tejiendo en cada punto haciendo una vareta hasta llegar a donde tenemos la marca. Todas las hileras a partir de aquí las vamos a trabajar igual. Aquí ya tejí toda esta parte haciendo solamente una vareta en cada punto. En cada una de las marcas que tenemos vamos a tejer un aumento. Entonces retiro ahí la marca y vamos a ir en ese punto y hacemos ahí 2 varetas en ese mismo punto. Donde hicieron su aumento vuelven a colocar su marca para identificar dónde les corresponde hacer el aumento en la siguiente hilera. Continuamos hasta llegar a la siguiente marca haciendo una vareta en cada punto. Aquí ya llegué a donde tengo la siguiente marca, la voy a retirar y ahí donde tenía la marca voy a hacer 2 puntos en ese mismo punto. Hago el primero, hago el segundo y ahora entre estos 2 voy a poner mi marca. Y esto lo voy a hacer en cada una de las hileras. Cuando hago mi aumento pongo mi marca entre los 2 puntos y en la siguiente hilera ya voy a saber que aquí me corresponde hacer el aumento. Y lo mismo, una vez que haga el aumento pongo mi marcador entre los 2 puntos y así en cada una de las hileras. Y ya después vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta el final de la hilera. Y vamos a ir repitiendo hileras hasta terminar toda esta parte en color rosa. En este color, que es el color rosa, llegué hasta la hilera número 20 a partir de donde está la sisa. Después de las 8 hileras sin aumentos, tejí 12 con aumentos. Aquí voy a continuar con la misma puntada, nada más que voy a cambiar el color. Hago una cadena reforzada y corto esta hebra. Para hacer el cambio nada más hago una cadena y ahí mismo donde terminé voy a pasar, pero voy a pasar ya en el sentido que me corresponde. Entonces paso ahí en ese punto, hago un punto deslizado pasando por la cadena y aquí voy a ir tejiendo y voy a ir ocultando estas hebras de inicio. Hago 2 cadenas y lo mismo, voy a continuar tejiendo un punto vareta en cada punto hasta llegar a donde me toquen los aumentos y trabajar mis aumentos. Así lo mismo que hice con el color rosa, pero ahora en color blanco. A partir de aquí vamos a continuar tejiendo de la misma forma
Lo único que les quería mostrar era el cambio de color, pero la puntada es la misma. Ya con este color vamos a terminar, así que vamos a continuar hasta tener el largo total que queremos para nuestro vestido. Lo mismo, vamos a ir tejiendo nuestras varetas. En la parte donde nos toca hacer aumento, hacemos el aumento y cada vez que terminemos una hilera giramos nuestro tejido. Y aquí tengo un total de 9 centímetros más. El total de largo que tengo aquí desde la sisa es de 28 centímetros y el largo total desde el hombro es de 38 centímetros. Esa es la medida que tiene este vestido. Lo que vamos a hacer aquí es dividir en 5 partes. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Estas dos de la orilla, eso es lo que nos va a quedar a los costados. Y en esta parte de aquí es donde vamos a trabajar la parte de las orejas. En cada una de las separaciones son 15 puntos. Entonces voy a tomar en cuenta esos 15 puntos para trabajar las orejas. Voy a hacer yo un total de 16. Para que me queden números pares voy a hacer 16 puntos para trabajar cada una de las orejas.